Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? En medio de un mundo que tiene tan grande confusión, cuando comenzó la iglesia, la predicación acerca de lo que eran los primeros apóstoles en un mundo en el cual se adoraba a otros dioses, tenía un centro. Pero en el día de hoy, Satanás ha logrado hacer una tremenda confusión. A veces, decir que somos cristianos le trae a las personas más confusión. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que presentamos? ¿Qué es lo que presentamos? ¿Una denominación? ¿Una iglesia evangélica? ¿Un grupo? ¿Un hombre? ¿Un apóstol? ¿Un partido político? ¿Presentamos la sanidad? ¿Presentamos la liberación? ¿Los milagros? ¿De qué hablamos cuando le hablamos a las personas? Queridos hermanos, ustedes saben que la palabra tiene poder y autoridad. El Señor Jesús dijo: id y predicad este evangelio en todo el mundo, todo lugar. Estas señales seguirán. La predicación de este evangelio en un mundo que está tan confundido. Hace poco un joven, Ricky Martin, dijo que Dios no existe y la Biblia no tiene importancia. Ese es el concepto de muchísimas personas. ¿Cómo nosotros podemos traer este mensaje de Jesús en el día de hoy? Primeramente, ¿qué es lo que predicamos? Vamos a leer la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 10. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en todas las cosas en común. Y con gran poder
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Oramos. Padre del cielo, Rey de la gloria, te alabamos, te bendecimos y glorificamos. Y te pedimos que en este momento tu palabra hable a mi corazón, porque soy inútil de dar la palabra tuya si tu espíritu no lo hace. No sirvo para nada si la presencia de tu espíritu no está en mí y da la palabra que tú deseas para mi vida y la vida de mis hermanos, para que sea de edificación, de transformación y de bendición en cada uno de nosotros. Derrama tu presencia, abre los cielos, abre la oscuridad y danos el entendimiento precioso de tu luz por medio del Espíritu Santo. Rompe ataduras, hechizos y trabajos, toda fuerza de Satanás para desvirtuar tu verdad y así, Señor, estar cimentados en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo sé que tú lo haces. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que predicaban? ¿Qué es lo que predicaban? Hace tiempo estaba haciendo una campaña con unos jóvenes y fuimos a un barrio, fuimos a un lugar, había una placita y nos metimos en la placita, armamos una carpa y empezamos a predicar. Fueron varias noches seguidas y pasaron muchas cosas muy preciosas y muy hermosas. Entre las cosas que sucedieron, en un momento se desató una tormenta muy fuerte y el Señor me había enseñado que no tenía que tener miedo si yo predicaba la palabra de Dios. Y vino un viento fuerte que quería romper todas las cosas y seguimos predicando, pero la gente que estaba ahí no se movía. Y el asunto es que de repente miramos hacia arriba y todo el lugar donde nosotros estamos estaba estrellado. Y a todos los costados, menos de una cuadra, 2 cuadras, llovía. Y vino uno de los jóvenes y me dice: mire, pastor, fíjese, está estrellado delante nuestro, arriba nuestro, y en todos los costados está lloviendo. Esa es la gloria de Dios. Hace más atrás, en esa campaña, estaba predicando el nombre de Jesús y la salvación. Y de repente digo, porque Dios tiene poder para transformar las vidas y para sanar las vidas. Este Jesús está vivo. Y de repente una de las personas que estaban ahí dice: sí, como sanó a la abuelita. Porque la abuelita tenía el brazo paralítico y lo que sucedió es que ella recuperó el movimiento del brazo. Y se para la señora y empieza a mostrar y a decir: miren cómo muevo mi brazo. Yo no había predicado sanidad, yo no había predicado liberación, había predicado el nombre de Jesús. Lo único que había predicado, que en Jesús había salvación. Mucho más tiempo atrás, servía al Señor, 18, 19 años, servía al Señor con un siervo de Dios que recorría los leprosarios y él les llevábamos a los leprosos que tenían vidas destruidas, que les habían arrancado a sus familias. Cuando una persona se descubría que era leprosa, se lo arrancaba de su familia. No podía tener más relación con su esposa ni con sus hijos. No los podía ver. Los tomaban como si fueran presos y los ponían en hospitales que eran llamados los leprosarios.
Había muchos en el país y muchos se daban a la bebida, muchos se hacían alcohólicos, otros en el mismo hospital, en los terrenos, se hacían sus casitas, sus ranchitos y sus casas, y se hacían pueblitos ahí mismo. Y este hermano amoroso y precioso, visitábamos con este hermano estas personas enfermas, y no predicábamos sanidad. En ese tiempo formaba parte de una iglesia que negaba la sanidad, la negaba. No se podía predicar lo que era sanidad. Yo ya había recibido algunas cosas del poder y la presencia de Dios, pero tenía que estar calladito, no podía decir nada. Y un hombre se entrega al Señor. Era alcohólico, tan alcohólico, que a veces le permitían salir. Y cuando él salía de ese lugar y iba a su barrio, el sábado a la noche empezaban los tiros. Escucha, hermano. Y era tan querido por la gente de su barrio en Florencio Varela, era tan querido este hombre, que la gente se iba de sus ranchitos y se metía en un zanjón, porque le daba miedo que alguna bala le pegase, hasta que este hombre se calmaba. Y cuando se calmaba y se iba a dormir, la gente volvía otra vez a sus casas. Terrible. El asunto es que este hombre se entrega al Señor. Cuando se entrega al Señor, él empieza a vivir en paz. Se le fue el alcoholismo por completo. No tuvo que hacer ningún tratamiento, se le fue el alcoholismo, el vicio se le fue. En vez de eso, los sábados a la noche, cuando le permitían salir, él iba y estaba tranquilo en su casa. Los vecinos vinieron a preguntar qué le pasaba que no tiraba tiros. Y eso fue el principio de la iglesia en ese lugar. Levantamos una iglesia con muchísimo sacrificio y muchos fueron convertidos. Escuche, solo se predicaba el nombre de Jesús y la salvación por la fe en la sangre derramada de Cristo Jesús. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir? En medio de un mundo en donde la mayoría de los evangélicos buscan la bendición material, la bendición, nos hemos olvidado de que es Jesús quien debemos de predicar. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así empezaron ellos. Así empezaron. Predicamos en el nombre de Jesús. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Con gran poder y gran autoridad hablaban del nombre de Jesús. Hablaban de la muerte del Señor Jesús en la cruz. No era que empezaban a hablar acerca de que Dios te va a dar dinero, de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a arreglar el matrimonio, de que Dios te va a sanar, de que... Ellos decían, Jesús está vivo, Jesús es el Rey. Jesús es el que tiene todo poder. Dios le hizo Señor y Cristo. Vivió en este mundo, estuvo en este mundo, murió en una cruz. Los judíos lo crucificaron, los israelitas lo crucificaron. Y resucitó, se levantó de la muerte. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor. Esa era su predicación. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
al predicar el nombre de Jesús, el infierno se enojaba. Y Dios había dado autoridad para echar fuera demonios y los demonios eran echados fuera. Era tan grande la fuerza con la cual se predicaba el nombre de Jesús que las personas eran sanadas. Las personas eran sanadas en el nombre de Jesús. Pero la predicación central era Cristo y solo Cristo. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Escucha, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y escucha bien, hermano, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La predicación nuestra, de lo que hablamos todo el día, tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús. Parecería que es más importante el milagro que el Señor. Parecería que es más importante la bendición económica que el Señor. Parecería que es más importante la revelación, los milagros, las sanidades, las maravillas, antes que Jesús. Él es el amado de nuestro corazón. Él es el que dejó los cielos, vino a este mundo, tomó forma de hombre. El Señor me dio una revelación de cómo era su carácter. Una noche estaba orando para que el Espíritu Santo se derramara y empecé a ver a Jesús. Le vi jugar con su padre y vi que José, por supuesto, vi que José miraba hacia los costados como diciendo, ¿qué van a pensar que estoy jugando con mi hijo? Le vi jugar con su madre. Le vi de joven jugar con los niños. Le vi hacer juguetes de madera para los niños. Su carácter era un carácter alegre, tremendamente alegre. Él hablaba de las cosas de Dios con cariño. Él hablaba de las cosas de Dios con alegría. Él le transmitía a los hombres esa paz, ese gozo, la presencia de un ser precioso. Eso es lo que hacía que los religiosos se enojen con él, que los fariseos, los sacerdotes se enojen con él, porque él era un ser alegre. Él era un ser preciosísimo. Cuando él ora por los leprosos, toca su cara, toca sus llagas. Quiero que entiendas que las personas no es como en el día de hoy, que estaban limpitas con olor a perfume, y si tenían heridas, esas heridas estaban sanadas con alcohol o cremitas o antibióticos. No, las heridas supuraban y daban mal olor. Las personas les costaba conseguir el agua y era muy difícil. No había jabones, no había desinfectantes.
Y el Señor los abrazaba y el Señor los besaba. Tocó las piernas del paralítico. Vi cómo Él tocó las piernas del paralítico, cómo acarició sus piernas, vi cómo acarició el pelo de la prostituta, cómo la levantó. Por eso se enojaron, porque no era un religioso frío y duro. Ese es el centro de nuestra predicación, el amado Jesús. El centro de nuestra predicación, lo más importante de nuestra predicación, lo más importante de contarle a la gente es que Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz, llevó nuestros pecados y nos limpió con su sangre y nos dio la oportunidad de ser transformados en una nueva criatura. Algo nuevo, algo que no existía, algo que rompe los moldes de esta sociedad, que rompe y destruye toda la psicología de los hombres, algo que destruye las estupideces de aquellas personas que se creen que son sabios. Una transformación preciosa, una nueva criatura, un nuevo nacimiento, y es más, porque Él triunfó y resucitó sobre la muerte, nos ha dado el poder de la resurrección. El amado Jesús. Mira, Señor, nos amenazan, no quieren que prediquemos tu nombre, no quieren que prediquemos tu nombre, el nombre de Jesús. Te pedimos que la palabra esta que predicamos siga corriendo y las personas se sigan salvando. Mientras, escucha, mientras haces sanidades, prodigios y milagros. El poder del Espíritu Santo derramado. La palabra poderosa de que Cristo transforma las vidas. Nunca me canso de contarlo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Yo vi los leprosos cambiados. No se les impuso las manos, no se les oró por sanidad, no se les hizo liberación. Fueron cambiados por el poder de Jesús. En su nombre. No se podía ni hablar de liberación, ni hablar de presencia del Espíritu Santo, pero estaba por el nombre precioso de Jesús. Yo vi cómo Dios transformó vidas. Yo vi. Nunca me canso de contar de aquel hombre que era alcohólico total. Total. Vino varias veces a las reuniones, venía alcohólico total. El padre de una joven que se llamaba Analía. Don Mauricio se llamaba él. Y viene un día don Mauricio y me dice, pastor, yo quiero ser de ustedes. No, estás equivocado. Ser de nosotros no te sirve. Vos tenés que ser de Jesús. Y lo quiero hacer en serio, me dice. Bueno, quiero cambiar de vida. Quiero ser otra persona. Bueno, solo Jesús lo puede hacer. ¿Te animás? Sí, claro, yo quiero. Lo único que le dije es, repetí conmigo, Señor Jesús, tu sangre me limpia de todos los pecados. De ahora en adelante quiero ser distinto. Límpiame, perdona mis pecados. Creo en ti. Sé que estás vivo. En el nombre de Jesús. Fue tan corta la oración que él mismo me dice, ¿ya está? Le digo, sí, ya está. Se entregó al Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Viene el domingo. Estábamos en una reunión de la cena. Y me dice, pastor, ¿puedo hablar?
en mi carne, tan indigno y tan ignorante. Dije, uy, Señor, un alcohólico hablando. Y se paró y le digo, sí, por supuesto, puedes hablar. Y se paró y me dice, pastor, ¿usted vio el infierno? No, le digo. Conozco todo lo que la Biblia habla del infierno. No, me dice. Yo le estoy preguntando si usted vio el infierno. No, le digo, no lo vi. Me dice, yo lo vi. El infierno tiene gusanos que se meten en las personas, y nunca me voy a olvidar el gesto, y hacen así en la carne de las personas. Las personas se queman porque tienen sus cuerpos, pero se queman, pero no se mueren, y se vuelven a quemar, y se vuelven a quemar, y se vuelven a quemar. Están sumergidas en una brea negra, ardiente. Me quedé helado. Este hombre no sabía nada de la Biblia y estaba hablando de las cosas perfectas de lo que dice la palabra de Dios. Me dice, ¿conoce el cielo? No, le digo. Estudié el cielo, sé lo que es el cielo, pero no vi el cielo. Yo sí, me dice. Vi el cielo. Y empezó a explicar cómo era el cielo. Empezó a explicar cómo eran los japoneses. Empezó a explicar cómo eran los norteamericanos. Dios le había llevado y le había mostrado eso. Escucha, hermano, predicando el nombre de Jesús. No se puede callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Predicar sin que Cristo sea el centro es una religión vacía. Predicar sin el amor de Jesús, su muerte y resurrección, su amor por los hombres, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es el poder de Dios transformador sobre la tierra, es el centro poderoso de Dios. Es lo que el Espíritu Santo respalda con milagros, prodigios y señales. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Amo al Espíritu Santo. Amo el Espíritu Santo. Lo amo cada día más. Lo amo porque Él es Jesús derramado en la tierra. Pero el centro de nuestra predicación es Cristo. Y el Espíritu Santo da gloria a Cristo. Y el Espíritu Santo habla de Cristo y revela a Jesús en las vidas. Y transforma las vidas por la obra de Jesús en la cruz. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes, escucha, muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y dice, en capítulo 2 de Hechos, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay muchísimos métodos para llenar locales con personas. Podemos enseñarles estudios, podemos hacerlos sentir orgullosos de una organización, podemos hacer cosas humanas, pero lo más importante es que Dios añade cada día los que van a ser salvos. No de acuerdo a nuestros sistemas, no de acuerdo a nuestras formas, sino predicando sencillamente a Jesús, el amado, el Hijo de Dios,
el eterno, el poderoso. Y cuando lo predicamos, el infierno se enoja y vamos a tener que orar por liberación. Y cuando lo predicamos, Jesús se derrama tocando a los enfermos, sanando las enfermedades, rompiendo las cárceles, destruyendo las ataduras, porque esa es su voluntad. Traer bendición a los hombres. Bendición a los hombres. Bendición a los hombres. Salvación, liberación, sanidad. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre del cielo y Rey de la gloria, eres el centro de nuestra vida. Eres lo más hermoso y lo más precioso que tenemos. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, y te damos gracias porque te fijaste en nosotros, porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué viste en nosotros? Nuestros pecados, nuestros sufrimientos, inmundicias, suciedades. Gracias, Señor, porque moriste en aquella cruz para salvarnos. Gracias porque no te quedaste en la cruz, sino que resucitaste al tercer día. Y Dios te levantó hasta los cielos y te dio un nombre que es sobre todo nombre. En tu nombre vivimos en este mundo. En tu nombre somos fuertes y poderosos. En tu nombre, en el nombre de Jesús. La persona de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, pon esta claridad en nuestra mente. Lo que hemos visto y oído, lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo. Bendito tú eres. No un hombre, no un sistema, no una religión, no un estudio. Tú, Señor, revélate, revélate, revélate en nuestras vidas. Lo que hemos visto y oído, tu presencia, tu poder, tu autoridad. Muévete en nosotros. Deshace toda obra de Satanás. Aplasta, Señor, todas sus maquinaciones y sus hechizos. Y permite que cada día podamos dar gloria a tu nombre, hablando de ti, diciendo qué hermoso que es Jesús, qué precioso que es Jesús, qué amoroso que es Jesús, mientras tú haces prodigios y señales, sanidades y liberaciones. Gracias, Señor. Eres el centro de nuestra vida. Eres el centro de nuestra adoración. Precioso Espíritu Santo, honra el nombre de Jesús. Con tu gran poder y con tu gran autoridad. Bendito seas. Creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.